Mira, ya tenemos gente. Buenos días, ya tenemos gente conectada. Buenos días, vamos a seguir hablando de filosofía de la termodinámica. Hombre, claro, vosotros ayer estuvisteis en clase, estuvimos viendo cosas mientras que estaban haciendo el examen. Los que os conectasteis, no voy a hacer nada nuevo, voy a seguir con lo que estábamos. O voy a repetir o voy a abundar en lo que estábamos, incluso haciendo algo, pues, como hicimos ayer, no tengo aquí el libro, vaya por Dios, como hicimos ayer, pero en vez de en la pizarra, porque fue un desastre mayúsculo, pues como lo hemos hecho siempre, que yo creo que se ve bastante mejor. Bueno, estábamos en la definición de entropía. Decíamos, el primer principio de la termodinámica lo que viene a decir es la variación de energía interna de un sistema es igual a el calor y el trabajo intercambiado con el exterior, ¿vale? Si el sistema cede energía hacia el exterior, evidentemente la misma energía que pierde el sistema la gana el exterior, con lo cual al final, si el universo está formado por el sistema más el exterior, la energía del universo permanece constante, puesto que si el sistema, tanta energía como pierde el sistema, gana el exterior. O si es al revés, el exterior es el que proporciona energía al sistema, la energía que se pierde del exterior se gana dentro del sistema, con lo cual al final la energía del universo permanece constante. Es otra manera de explicar. Si hay, por ejemplo, en un lado de la ecuación de la reacción, 2 moles, y al otro lado, 1 mol, pero en el lado de 1 mol es eso. Depende de si se trata de... A ver, esto ahora lo vemos, lo repetimos, no te preocupes. Decíamos que el primer principio solo me habla de que la energía del universo permanece constante, pero no dice para nada o no entra para nada a valorar cuando un proceso es espontáneo o no. Si nosotros, que es el ejemplo que hemos puesto varias veces, y... Vuelvo a mi sitio. Creo que estoy compartiendo, no estoy compartiendo, pero voy a compartir ahora mismo la pizarra. Bueno, que tengo un montón de público. Voy a compartir ahora mismo la ventana y sigo. Decíamos, primer principio me dice que la energía del universo permanece constante. Segundo, no entra para nada a decirme cuando un proceso es espontáneo o no. Repito, si yo cojo un bloque de hielo y lo dejo ahora mismo aquí encima de la mesa, ahora mismo estaremos aquí a una temperatura aproximadamente de 18 grados, 17, 18 grados. Nuestra experiencia demuestra y todos estamos seguros de que ese hielo va a empezar a derretirse, va a empezar a fundirse. Es decir, el agua va a empezar a pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Vale? Y ese proceso va a ocurrir de forma espontánea, es decir, sin que yo o sin que ningún agente externo tenga que intervenir en el sistema. Va a ocurrir de forma espontánea. De acuerdo con el primer principio, igual que en estas condiciones en las que estamos ahora, el hielo se derrite y forma agua, también sería posible que el agua se congelara y formase hielo. De acuerdo con el primer principio, no lo contradice para nada. Porque el calor que intercambia el hielo con el exterior para derretirse, evidentemente toma calor del exterior, ¿vale? Ese es calor positivo, el hielo se derrite y ya está, pero también el agua podría ceder calor al exterior y transformarse en hielo, según el primer principio. Pero todos sabemos que eso no ocurre así. Y todos sabemos que hay procesos que son espontáneos. Y además, el que un proceso sea espontáneo depende de varios factores. Por ejemplo, si yo cojo un plato, lo tiro al suelo, el plato se hace añicos, se hace trozos. Ese es el proceso espontáneo. ¿Vosotros pensáis que de alguna manera existe la posibilidad de que esos trozos se reordenen y formen un plato? ¿De acuerdo con el primer principio? Sí.
De acuerdo con el primer principio de la termodinámica, sí, eso sería posible. Sin embargo, la experiencia demuestra que no es así. La experiencia demuestra que en los procesos irreversibles y, perdón, los procesos espontáneos, perdón, son irreversibles. Es decir, yo suelto el plato y el plato se hace añicos. Y lo que no van a hacer nunca los trozos es unirse solo. Insisto, y esa segunda parte, es decir, que cojan los trozos de un plato que se ha roto y se unan por sí solo, o que cojo ahora mismo un poco de agua líquida aquí, un vaso de agua y se congele por sí solo, la experiencia demuestra que eso de forma espontánea no ocurre nunca. O sea, para lo del agua tendría que ver con un cambio de temperatura y ese cambio de temperatura. Eso había que cambiar drásticamente las condiciones, o tenía que actuar un agente externo, por ejemplo, una bomba de calor que extrayera calor de ese agua. Ese agente externo podría extraer calor de ese agua y que se congelara, pero ya tiene que intervenir un agente externo. Ya no ocurre de forma espontánea. ¿Vale? Entonces, la experiencia demuestra que, primero, los procesos espontáneos son irreversibles. Normalmente, en nuestra experiencia vital de día al día, un plato se rompe, un papel se quema. Y en las condiciones en las que estamos ahora mismo, es un proceso espontáneo. Es decir, yo le prendo fuego, o si hay, por ejemplo, una concentración importante de oxígeno, y lo habéis visto vosotros, echas una bolita de papel y empieza a arder sola, sin que yo haga nada. Es un proceso espontáneo. Lo que no ocurre nunca es que coja la ceniza, se reorganice, que coja CO2 del aire y forme papel. Y eso no ocurre nunca. ¿Vale? Pero, de acuerdo con el primer principio, podría ocurrir. ¿Vale? Bien, entonces, para poder saber si un proceso ocurre o no ocurre de forma espontánea en unas determinadas condiciones, necesito algo más, ¿vale? Necesito alguna función de estado más, con la entalpía no es suficiente, con el trabajo que se intercambia con el exterior tampoco es suficiente, con lo cual necesito una función de estado más. En este caso, van a ser todas las funciones de estado que vamos a utilizar. La primera de ellas es la entropía. La entropía es una función de estado que tiene que ver con el desorden o con el orden de un sistema. ¿Vale? Cuanto más desordenado está un sistema, mayor es su entropía. En ese sentido, si, por ejemplo, se produce un cambio de estado de sólido a líquido, sea cual sea el material, el sólido siempre está más ordenado que el líquido. En el sólido, las moléculas o los átomos están siempre colocados en posiciones fijas, vibran poco alrededor de esas posiciones, sin embargo, en el líquido se pueden mover libremente, aquellos como mucho más desordenados. Vosotros ahora mismo, que estáis en estado sólido, porque estáis en posiciones fijas, estáis muy ordenados. Y en el momento que suena el timbre, esto es un aumento de entropía bestial. Aquí se desordena todo, ¿no? Bien. Esa entropía, perdón, que está directamente relacionada con el desorden, un tiparraco llamado Clausius consiguió relacionarla con la cantidad de calor que se intercambiaría en ese proceso si el proceso se llevase a cabo de forma reversible. Claro, el proceso de forma reversible, algunos procesos son reversibles, otros no. Y depende también muchas veces de en qué condiciones. ¿Vale? Y lo relaciona con el calor intercambiado de forma reversible en un proceso... calor intercambiado cuando el proceso se lleva a cabo de forma reversible partió por la temperatura. Pero lo importante de esto, que lo mencioné, es para que viéramos que las unidades de esta función de estado, que es entropía, son Julio partido por Kelvin. Es decir, energía partido por temperatura. ¿Vale? Uno de los estándares de aprendizaje que tenemos que ver es predecir de forma cualitativa cómo sería la variación de entropía en determinados procesos. Y entonces vamos a seguir una serie de reglas, ¿no? Es decir, oye, siempre que aumenta el desorden, aumenta la entropía. Siempre que aumenta el orden, disminuye la entropía. Y en relación con el estado de agregación, el sólido es siempre más ordenado que el líquido y este más ordenado que el gas. Entonces me tengo que fijar en el número de moles de sólido, de líquido, de gas que tenga en los procesos que a mí me suele interesar, que son las reacciones químicas. Evidentemente, si yo tiro un plato contra el suelo y se rompe, aumenta o disminuye la entropía. Aumenta el desorden, hay más trozos. Antes estaban todos juntitos, todos ordenados, ahora hay más trozos. En los procesos químicos, pues me tengo que fijar en cambios de estado, número de moles de gases, de sólidos, de líquidos, etc. En este primer ejemplo que vimos,
que poníamos aquí, yo tengo un cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, evidentemente, en este caso, la entropía aumenta. Aquí, por ejemplo, tengo una reacción entre hidrógeno y nitrógeno para obtener amoníaco. Aquí tengo 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. En total tengo 4 moles de gases. Y aquí, de esos 4 moles de gases, he pasado a 2 moles de gases. Fijaos que aquí las moléculas que tengo son moléculas diatómicas y en esta molécula, la molécula de amoníaco es una molécula tetraatómica, tiene 4 átomos la molécula. O sea, de alguna manera está un poco más ordenado el sistema. Los átomos están agrupados de 4 en 4 en vez de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Está como un poco más ordenado y el número de moles de gases por eso disminuye. Entonces, entendemos que la entropía en este caso ha disminuido. ¿Qué criterio tiene más importancia? Vamos, el estado de agregación o el número de moles. Hay que jugar un poco con las dos cosas y habrá casos en los que no podremos aventurarnos a decir si la entropía es positiva o negativa, la variación de entropía. En este ejemplo, el segundo, decíamos, tengo hidrógeno y yodo para obtener yoduro de hidrógeno. Pero es que tengo 1 mol, 2 moles aquí a la izquierda y 2 moles a la derecha. Tengo 2 moléculas diatómicas y moléculas diatómicas. O sea, aquí no podría predecir, sin tener más datos, sin tener datos ya reales, cuál es el signo de la variación de entropía. No puedo. Puede que sea positiva, puede que sea negativa, pero a priori es difícil de decir. ¿Vale? Las 9 menos cuarto. Todavía tienes tiempo. Tienes 25 minutos. Bien, en este caso, por ejemplo, ponemos algún ejemplo, tengo carbonato cálcico sólido, ¿vale? Es la reacción de descarbonatación. Si yo el carbonato cálcico lo caliento, se transforma en óxido de calcio, que es un sólido, y CO2. Con lo cual, de 1 mol de sólido estoy pasando a 1 mol de sólido y 1 mol de gas. Evidentemente ha aumentado el desorden. Entonces, la entropía ha aumentado. Aquí, tricloruro de fósforo reacciona con cloro y obtengo pentacloruro de fósforo. En este caso estoy pasando de 2 moles de gases a 1 solo mol de gas. Una molécula tetraatómico y una diatómica y estoy obteniendo una molécula que tiene 6 átomos. Hay más orden. En este caso, la entropía ha disminuido. ¿Vale? Bien, y ahí es donde viene ya ahora el segundo principio. Dice, en todo proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta. Y claro, la entropía del universo es la suma de la variación de entropía del sistema y la variación de entropía de los alrededores. Es decir, que por sí solo el signo de la variación de entropía de un proceso no tampoco me sirve para decir si el proceso es espontáneo o no. ¿Vale? La experiencia me demuestra que si la variación de entalpía es negativa, es decir, tengo un proceso exotérmico. Y además, en este proceso, y la variación de entropía es positiva, aumenta el desorden. Este proceso es espontáneo. Este proceso es espontáneo. Eso lo demuestra la experiencia. Pero claro, la experiencia no me vale. O sea, no me vale, oye, es que mi experiencia me dice tal, porque yo tengo que ser capaz de hacer predicciones. Y sobre todo, en determinados procesos, saber en qué condiciones el proceso va a ser espontáneo y en qué condiciones no lo va a ser. ¿Vale? Y para eso necesito el tercer principio de la termodinámica y además necesito una nueva función de estado que es la energía libre de Gibbs. ¿Vale? Entonces, vamos a ir primero por el tercer principio. El tercer principio es muy básico. Tercer principio. Tercer principio de la termodinámica que dice, se puede formular, como todos los principios de la termodinámica, se puede formular de distintas maneras. Pero una forma de escribirlo es decir que la entropía de un sólido
cristalizado de forma perfecta, por decirlo de alguna manera, de forma perfecta, en el cero absoluto, es decir, 0 Kelvin, ¿vale? Es 0. Fijaos, en el primer principio hemos hablado de variación de entalpías, de energías internas, y os decía, tanto la energía interna como la entalpía son funciones de estado, pero yo no puedo conocer su valor. No puedo conocer el valor de la energía interna de un sistema, como no puedo conocer el valor de la entalpía de un sistema. Pero sí que puedo, de forma experimental, conocer las variaciones de esa función de estado, la variación de energía interna o la variación de entalpía. Sin embargo, este tercer principio lo que me da es un cero de entropía. Y como tengo un cero de entropía, ya sí que puedo conocer el valor de entropía de un sistema, porque lo puedo referir a este cero. O sea, yo te puedo decir que tú mides 1,70 o que mides tal, porque puedo decir, oye, el cero lo pongo en el suelo. Si no tengo dónde poner un cero, no puedo decirte cuánto mides. Puedo decir cuál es la diferencia de longitud entre tu cabeza y tus pies, que sería tu estatura, si pongo el cero donde están tus pies, ¿no? Entonces, para la entalpía y la energía interna no tengo un cero, no existe un cero. Con lo cual, no puedo conocer el valor de la energía interna o de la entalpía de un sistema. Pero sí, cuántas son las variaciones de esas funciones de estado en un proceso. Sin embargo, el tercer principio lo que me da es el cero de entropía. Dice, la entropía de un cristal perfecto, un sólido perfectamente cristalizado, en el cero absoluto es cero. A partir de ahí, todos son entropías positivas, evidentemente. ¿Eso qué me permite? Me permite conocer, por ejemplo, la entropía de formación de un determinado elemento compuesto. Ojo, aquí ya los elementos sí que tienen entropía. La variación de entalpía de formación de un elemento es cero, por definición. Pero la entropía no. No. La entropía de formación de un elemento es la entropía de ese elemento en estado natural. Como tengo un cero, sería la diferencia entre tener, por ejemplo, la entropía de formación del oxígeno. Sería la diferencia de entropía entre un cristal de oxígeno, el oxígeno en estado sólido, pues no sé cuál es la temperatura de fusión del oxígeno, pero tiene que ser bajísima, ¿no? Pero en el cero absoluto es un sólido, te lo garantizo. Bueno, un cristal de oxígeno perfectamente cristalizado en el cero absoluto tiene una entropía cero. Oxígeno, por ejemplo, a 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera tiene más entropía que ese cristal. Bueno, pues esa diferencia de entropía es la entropía de formación del oxígeno. Pero como la refiero a un cero, entonces ya no llamo variación de entropía, sino lo llamo directamente entropía. Sí, por ejemplo, esto sería entropía de formación. No, están tabulados. Estos son datos que están siempre tabulados. Si esa entropía la refiero al oxígeno, a un mol de un compuesto o de un elemento, ya en este caso me da igual compuestos o elementos, en condiciones estándar, es decir, a una presión de una atmósfera de 25 grados centígrados, entonces estaré hablando de entropía estándar. ¿Vale? Al final veréis que esto es mucho más sencillo porque vamos a aplicar la misma ley de Hess para las entropías, las energías libres de Gibbs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero el tercer principio, insisto, lo que me da es un cero. Me da el cero de entropía. Con lo cual puedo hablar de entropías y no necesariamente de variaciones de entropía. Ahora, en una reacción química, la variación de entropía, en una reacción química, la variación de entropía de reacción sería igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. ¿Vale? Y ahí sí, en una reacción se produce una variación de la entropía. Y esa la calculo como producto menos reactivos. ¿Vale? Que es lo mismo que hacía con la entalpía. Porque voy a utilizar entropías de formación, etcétera, etcétera. Entonces, al final,
Bueno, puedo utilizar para las entropías la misma ley de Hess o puedo para calcular la variación de entropía de una reacción utilizar las entropías de formación. Pero, insisto, tanto la entalpía por sí sola como la entropía por sí sola, las variaciones de entalpía y las variaciones de entropía por sí solas, no son capaces de decirme si un proceso es espontáneo o no. Necesito, de alguna manera, relacionarlas. Y, a partir de ahí, poder decir ya, sin lugar a dudas, y con conocimiento de causa y con valores numéricos, si un proceso es espontáneo o no, o en qué condiciones se produce un proceso espontáneo o no. Y la función de estado que me permite dilucidar o decidir o averiguar si un proceso es espontáneo o no es la nueva función de estado que voy a poner aquí, que se llama energía libre de Gibbs. Una pregunta. Dígame usted. En el sitio 1 de lo de la reacción de obtención, en el B, bueno, también los datos, ¿no? Por eso 40. Ya, ahí. Yo creo que la hecho de geometría. Pues yo no he hecho nuestro de izquierda. Yo estaba contando. A ver, la densidad de la mezcla en condiciones normales no puede ser Te falta la teoría, ¿Eh? Bueno, energía libre de Gibbs. Creo, no me acuerdo ahora bien si es con 2 Bs o con una, no me hagáis mucho caso. Dime. Que está grabando la clase. Sí, pero de todas maneras no os preocupéis que repetiremos si hace falta, que lo que pasa es que no voy a dejar a este pobre hombre aquí aburrido toda la hora. Y a los que están en casa tampoco. Están entretenidísimos con todo esto que os estoy contando, seguro. Bien, energía libre de Gibbs. Función de estado. Función de estado, ¿vale? Es decir, su variación no depende del camino que siga en el proceso, solo del estado final y del estado de inicio. Se define como G es igual a H menos T por S, donde H es entalpía, T es temperatura y S es entropía. ¿Vale? Evidentemente, como yo no puedo conocer la entalpía de un sistema, sí puedo conocer la entropía, pero no la entalpía. Tampoco puedo conocer la energía libre de Gibbs. Tampoco la puedo conocer. Lo que sí que puedo conocer, sin embargo, son las variaciones. Es decir, puedo conocer la variación de energía libre de Gibbs como variación de entalpía menos T por variación de entropía. Y esta formulita es súper importante porque es la que me va a permitir conocer si un proceso es espontáneo o no. Y vamos a fijarnos ahora en el proceso que decíamos que experimentalmente se comprueba que siempre es espontáneo. Y yo sé que siempre es espontáneo. Siempre es espontáneo si la variación de entropía es negativa y la variación de entropía es positiva. Entonces, si la variación de entalpía es negativa y la variación de entropía es positiva, ¿cómo es la variación de energía libre de Gibbs? Negativa. Entonces, consecuencia. Consecuencia. Si la variación de energía libre de Gibbs es positiva,
el proceso es no espontáneo. Si la variación de energía libre Gibbs es negativa, el proceso es espontáneo. Súper importante esto. Sobre todo porque el año que viene van a suponer que lo sabéis. Es que antiguamente la termoquímica se daba en segundo de bachillerato, no en primero. Y ahora no se da. Y no se da, pero se supone que se ha dado en primero. Con lo cual, van a suponer que lo sabéis. Entonces, ¿perdón? Pues, por ejemplo, está relacionado los temas de equilibrio químico, cuando se habla de si el equilibrio, cómo se modifica o en qué sentido se modifica un equilibrio, si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, según las condiciones de temperatura y tal. Y ahí, pues, depende de si la reacción es endotérmica o exotérmica, etcétera, etcétera. Porque se justifica teniendo en cuenta si es espontánea en un sentido o en otro, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta la ley de Lavoisier-Laplace, que os dice, mira, me he acordado del nombre, que dice que la variación de entalpía de un proceso y del proceso inverso son las mismas, pero de signo contrario. La variación de entropía de un proceso y de un proceso inverso también es la misma, pero de signo contrario. No tenemos nada más que venirnos aquí a los ejemplos estos que hemos puesto. Y si estas reacciones las pongo al revés, como la variación de entropía. Si voy del agua líquida al agua sólida, la entropía disminuye, porque aumenta el orden. Si voy del amoníaco, se disocia para formar hidrógeno y nitrógeno, como estoy aumentando el número de moles de gas, la entropía aumenta. Es decir, cuando yo cambio e invierto el sentido de un proceso, se invierten los signos tanto de la variación de entalpía como de la entropía. Por tanto, se invierte también el signo de la variación de energía libre de Gibbs. Es decir, cuando un proceso no es espontáneo en un sentido, lo es en sentido contrario. ¿Vale? Y aquí voy a buscar, para que veáis cómo se aplica todo esto. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo que además, para que os deis cuenta, lo voy a sacar de un examen de BAU de hace varios años, cuando todavía la termoquímica se estudiaba en segundo de bachillerato. En los exámenes de BAU, exámenes PAES de química. En los antiguos, por ejemplo, nos vamos al 2004. Y fijaos, el fosgeno, vamos, espérate, voy a imprimir, voy a coger y voy a decir así, imprimir pantalla. Lo tengo aquí, hago así. Este es un examen de BAU del 2004. No hace nada, ¿verdad? Los días, 2004. Cuando quieras. Son ahora mismo las 9, quedan 10 minutillos. A ver, no sé si alguien ha comentado algo, ha dicho algo en casa. Alguien ha dicho algo, no sé quién, pero alguien ha dicho algo. Se ve en negro. Pues que tan mal lo veis. Que lo veis en negro. Vamos a volver a compartir ahora. Se veía en negro porque había minimizado la pantalla para buscar esto. Vale, esto es, insisto, esto es un ejercicio sacado de un examen de BAU de química, PAEG por aquel entonces, de química del 2004. Porque esto, por aquel entonces, se daba en segundo de bachillerato, no en primero. Dice, el fosgeno, COCl2, utilizado en la fabricación de polímeros como el poliuretano, es un gas venenoso que se obtiene mediante la reacción monóxido de carbono y cloro y se obtiene directamente fosgeno. Demuestra a partir de los datos termodinámicos dados que la reacción de obtención del fosgeno a 25 grados centígrados es exotérmica. Y luego B, a partir del valor de delta de G, indica si la reacción de formación del fosgeno es espontánea a 25 grados centígrados. La
Y me dan como datos las entalpías estándar de formación del óxido de carbono o monóxido de carbono, del cloro y del fosgeno. Y fijaos que la entalpía estándar de formación del cloro, como es un elemento, es 0. Sin embargo, la entropía no. Y aquí por aquel entonces, fijaos, me daban variaciones de entropía, como delta de S. Ahora ya lo han corregido y ponen S. Bueno, ya es que no sale en la EVO. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuánto vale la variación de entalpía de una reacción? Sumatorio de entalpías estándar de formación de los productos menos el sumatorio de las entalpías estándar de formación de los reactivos. ¿Verdad? Esto ya lo conocemos, ya lo hemos aplicado. Bueno, pues la variación de entropía de la reacción también es el sumatorio de las entropías estándar de formación de los productos menos el sumatorio de las entropías estándar de formación de los reactivos. Para la reacción de obtención del fosgeno, la reacción de obtención del fosgeno es el monóxido de carbono gas más cloro gas y se obtiene directamente fosgeno, CO, Cl2, con lo cual es que aquí ni siquiera hay que ajustar nada, ya está ajustada. Ya está ajustada. ¿Cuánto vale la variación de entalpía de esta reacción? ¿Cuánto vale la variación de entalpía de esta reacción? Sería entalpía estándar de formación del fosgeno, COCl2, menos entalpía estándar de formación del monóxido de carbono, porque la del cloro es 0. Con lo cual, esa no la voy a poner, lógicamente. La del fosgeno es menos 223, menos 223, menos 110,5. Voy a, espérate, que saco la otra calculadora, porque la primera la tengo alquilada. Profesor, en el 4, ¿a qué se refiere con calcular la composición de la composición? ¿Que cómo se calcula el qué? ¿A qué se refiere con calcular la composición de la composición? La composición de la mezcla, es decir, qué porcentaje hay de un gas y qué porcentaje hay de otro en la mezcla. Eso es la composición. La composición del aire es 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Eso es una composición. Bueno, 223 menos 110,5. Total, menos 112,5. Menos 112,5. Por tanto, es, perdón, menos 112,5, ¿qué? Eso es lo primero. Kilojulios por mol. Fijaos en un detalle. Entalpías están en kilojulios. Kilojulios. Entropías en julios. ¿Vale? Entonces, el apartado A del ejercicio es demostrar, a partir de los datos termodinámicos, que la reacción de obtención del fosgeno a 25 grados centígrados es exotérmica. ¿Vale? Como es negativa, exotérmica. ¿Cómo? Esta es la primera parte, sí. Como de la entalpía estándar de formación es menor que 0, entonces exotérmica. ¿Te parece fácil? Porque sabes hacerlo. Si no, no te lo parecería. Sí, ya está. Este es el apartado A. Esto vale 1,5 puntos en la EBAU, o valía 1,5 puntos en la EBAU. Para que vayamos quitándole, perdiéndole el miedo a la EBAU. ¿Vale? Apartado B. A partir de la variación de energía libre de Gibbs, indicar si la reacción de formación del fosgeno es espontánea a 25 grados centígrados. Entonces, primero, dime. Sí, claro. ¿Has terminado? Pues entonces me lo das. No te oigo. En un momentito. No, no te lo corrijo ni por encima ni por debajo. Vale, ¿me puedes decir ahí? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Ya sabes, yo esto se lo doy a alguien que sepa y que me lo corrija. Si te crees que no voy a corregir yo. Ya te puedo sentar. Yo sé que es difícil, de verdad. Anda, dale.
Sé que es difícil. ¿Cuántas veces os he dicho que a mí no me molesta que pongáis en la calculadora unidades? Que no. Que no cotillees. Por favor, siéntate que tengo que terminar. No me da tiempo a terminar el ejercicio. Vale. Apartado B. Apartado B. Me piden calcular la variación de energía libre de Gibbs. Me piden calcular delta de G sub 0 y decidir si la reacción es espontánea o no. Para calcular ese delta de G, primero tengo que calcular la variación de entropía de formación. Y en este caso sería entropía de formación del fosgeno, COCl2, menos la suma de la entropía de formación del monóxido, más la entropía más la entropía estándar de formación del cloro. Me cojo los datos de la tabla. Fosgeno, 289,2. 289,2 menos, y abro paréntesis, 197,6 más 223. 197,6 más 223. Con lo cual, la variación de entropía de esta reacción es 289,2 menos 197,6 y menos 223. Es de menos 131,4 menos 131,4 julios partido por Kelvin mol. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la variación de energía libre de Gibbs de esta reacción? Es igual a delta de H sub 0 menos T por delta de S sub 0, que sería variación T 25 grados, que hay que ponerlo en Kelvin. Ojo, menos 112,5 kilojulios, menos 112.500 julios, ¿vale? Menos T 298 por menos 131,4. Tiene que estar todo en julios, porque si no, no me sale. Menos 112.500, menos 112.500. Total, sale menos 73.342,8. ¿Y esto qué son? Kilojulios por mol. Por tanto, es espontáneo. Vale, pues esto en su día eran 3 puntos en la PAC de química. Nacho, ¿no serían julios? ¿Perdón? ¿No serían julios? No, perdón, sí, julios, tiene usted razón. He puesto aquí, no, son julios, no quiero julios, ¿eh? Son julios. Julios. Vale. Bueno, pues cierro esto. Dejo de grabar. A ver, los de recuperación en un sitio, por favor, y los de subir nota en otro. Subir nota aquí y recuperación aquí. Señores.